Llevo muchos años estudiando la creatividad, tratando de entender cómo hacerla crecer en las personas. Debe haber un método científico para poder desarrollar la creatividad en las personas. Mi teoría es que viene de varias partes. Viene, por supuesto, de la parte interior de una persona, de la personalidad, de la forma en la que cada uno de nosotros somos. Pero también tiene que ver mucho con el entorno en el que nos desenvolvemos. No es lo mismo, por ejemplo, una comunidad que es, por decir algo, agricultora, en donde es una tarea repetitiva el trabajar el campo, a una comunidad que pueda ser de cierta forma que trabaje la artesanía, por ejemplo. Entonces, una comunidad debe ser más creativa y otra comunidad debe ser más repetitiva, lo cual hace que una persona, un niño, por ejemplo, pueda crecer de una forma completamente distinta y con capacidades desarrolladas completamente distintas. Entonces, si puede desarrollarse la capacidad de la creatividad, entonces hace mucho sentido que podamos desarrollar gente mucho más creativa y con mayores capacidades de creación. Esa es un poco la teoría. Dentro de este entorno, empiezo a enfocarme en lo que es la literatura. ¿Por qué la literatura? Pues porque se me dio la gana la literatura. Así es que me enfoco yo en estudiar a dos personajes. ¿Quiénes son los dos personajes universales más importantes de la literatura? Cervantes y Shakespeare. Basado en ellos, empiezo a analizar cuáles son sus biografías, cuál es su background, por dónde se mueven, cómo se comportan, de qué familias vienen. Y eso me da una idea de que son dos personas igualmente creativas, por ponerlo de alguna forma. Y de la misma forma, los entornos los mueven a crear literatura de formas muy distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente el entorno los hace crear la historia, sus sitios de donde nacen, donde viven, donde se desarrollan, donde crecen, donde estudian, los hacen desarrollar una capacidad de creación, pero también viene de parte de ellos. Sus grandes éxitos literarios vienen pues de ambas partes, de una combinación de lo que ellos logran hacer más el entorno en el que les toca vivir. Esa es la parte más importante en lo que podemos analizar en este podcast. Lo que más me entusiasmó de este episodio fue darme cuenta de los entornos completamente distintos de donde vienen cada uno de ellos. Cervantes viene de un entorno bélico, aventurero, de búsqueda, de pelea, cuando Shakespeare viene de un entorno mucho más de la realeza, más de la nobleza de Inglaterra, donde se encuentra con personajes en donde les toca entender y explicar de qué se trata la vida de la realeza. Entonces son dos entornos completamente distintos que hacen un resultado completamente similar, por decirlo de alguna forma, porque es la generación de obras literarias completamente universales y de lo mejor que ha escrito el hombre en toda su historia. La conclusión a la que yo llego es básicamente la capacidad de todos nosotros de ser lo suficientemente creativos basados en lo que eres, basados en tu personalidad, en quién eres, en cómo te desenvuelves en ella y sobre todo en la honestidad bajo la cual tú puedes desarrollar tus capacidades creativas, ya sean literarias, artísticas, en los negocios, en cualquier cosa. Pero debes entender que tu entorno es tu entorno y la forma en la que fuiste desarrollado en todo el mundo bajo el cual viviste y te desarrollaste durante años es lo que debes aprovechar finalmente. Y esa es la parte más importante de la conclusión, que hay un nivel de creatividad que tú tienes, pero es muy tuyo. Y no puedes finalmente copiar o tratar de desarrollar o montarte en la ola de alguien más. Si lo haces a través de tu entorno, entonces va a ser mucho más interesante, mucho más honesto, más atractivo y vas a poder desarrollar mejores cosas. ¿Este? No, este es un libro de lucha libre.
No es ni Cervantes ni Shakespeare. Pero está interesante. Habla de la lucha, de la parte bélica de los hombres y del ser humano, y habla del romance. Hay muchas cosas que pueden aprenderse de la lucha libre y de Shakespeare y de Cervantes.